Bueno, no sé, yo creo que podríamos tal vez pasar a algunas preguntas. Creo que por un tema funcional hacemos un bloque de 3-4 preguntas seguidas y las discutimos como para hacer una ronda, y si el tiempo y la paciencia de ustedes da, podríamos tal vez hacer otra según las disposiciones que hay en el proceso. Luis, a ver, una pregunta. La pregunta está Él es mi abuelo. por la gracia de Dios. Lo que me preguntaba, en lo que han estado conversando, es ¿por qué fue su primera novela? ¿Por qué se decide por el Colegio Militar Dionisio Prado, no? Él siempre habla de los demonios, es decir, él escribe a partir de las cosas que le vienen del fondo y por eso ha escrito. Pero yo no recuerdo que él haya dicho en algún momento comencé a escribir la primera novela porque me interesó, porque tenía un problema que quería hacer los novelas, ¿no? Bueno, hay que decirlo, pero bueno. Señor Tola, buenas noches. ¿Cuál es su novela favorita de Mario Vargas Llosa y por qué? De todo, buenas noches. Me gustaría preguntar con qué personaje de la novela se sienten identificados. De nada. Bueno, más que nada sé que cada uno se va a sentir con parte de cada personaje, pero especialmente con cuál. Por favor. ¿Qué pasaría si sacan de contexto una obra? O sea, ¿es el tiempo lo que hace que una obra que haya marcado una historia puede ser buena misma obra? Hace eso. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? O sea, el contexto en que una obra es publicada tiene mucha importancia para que esta quede marcada. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer al panel por su presencia y dedicarnos a todos con tan importantes aportes. Me gustaría, como bien dijo Raúl Tola, que este evento es muy pequeño para tantos temas que implica esa obra tan monumental como La ciudad de los perros. Un tema que me gustaría dirigir al panel es respecto, y lo que me causó indignación en realidad leer esa obra, fue la indiferencia de las autoridades ante un hecho tan sabroso como fue la muerte del esclavo, que prefirieron proteger el prestigio del colegio antes que investigar ese crimen, tanto así que sancionan expulsando al teniente Gamboa por tratar de descubrir ello. Lo sentí como un tema tan real y tan actual, ¿no? Me gustaría su opinión del panel sobre ese aspecto. Más adelante. Buenas noches. Mi pregunta va por algo que mencionó Luis con respecto a algo que quizá pueda ser anecdótico, pero que nos puede dar una reflexión. Vargas cuando presentó su novela fue rechazado por muchos editoriales, ¿no? Estamos hablando de un aproximado de 7. La reflexión que tiene a partir de qué hace una novela de la altura de La ciudad de los perros, es una novela que me encanta, haya podido ser rechazada por tantos editoriales, y al final termine siendo una novela que nos reúne décadas de 50 años después. Mi novela favorita. Esto es de comercial de RPP. Mi novela favorita de Vargas Llosa. A mí me ha pasado que yo creo que tengo dos novelas especialmente queridas de Vargas Llosa. Cuando leí por primera vez Conversación en la Catedral, en la universidad, no entendí una línea. Me parecía complejísimo, no tenía la capacidad de concentración como para seguir
esta historia que de pronto tenía insertos de otros momentos y otros lugares que complementaban la historia que estaba leyendo. En fin, no entendí una línea. Pero cuando la volví a leer unos años después, para mí fue absolutamente deslumbrante cuando la persona en la catedral, por el manejo de la estructura, por la historia, por la profundidad de la historia, por el concepto este de que el Perú, bueno, por supuesto ya es un concepto extraliterario, el Perú es un país que repite permanentemente los errores, es un país para el que la mano dura y la dictadura no está tan mal en la medida que ponga orden. Hoy ya celebramos además un aniversario muy significativo, ya que estamos hablando de una silbatina generalizada. Y la otra novela que a mí me impresionó muchísimo de Vargas Llosa, y esto sí en la primera lectura, fue La guerra del fin del mundo, que me pareció absolutamente asombrosa, que me pareció su obra plena de madurez, ¿no? Su obra quizá más ambiciosa y al mismo tiempo una de sus obras más logradas, junto, lo repito, con Conversaciones en la Catedral. Me haces acordar el comentario de una amiga, un comentario bastante cruel, que una vez me dijo que La guerra del fin del mundo parecía escrita por García Márquez. Y yo me molesté con ella, me pareció mezquino de parte de esta amiga, bastante leída por cierto, pero eso no debería sorprendernos, ¿no? Bueno, sí, pues, es parte un poco de la disputa de la... Era un hombre tan delgado que siempre parecía de perfil. Y no era Héctor Lavoe, precisamente. Pero en fin. No, yo lo digo porque, a ver, uno puede tener una opinión buena o mala de la novela de Jeremías Gamboa, contarlo todo. Pero yo creo que lo que se ha hecho con la novela de Jeremías Gamboa, masacrarla antes de haberla leído, es bien significativo de lo mezquinos que somos muchas veces. Sí, es importante. Hay una pregunta que es ¿por qué Los Ciegos Perros es su primera novela? Y mencionaste a los demonios, ¿no? Él tiene su libro, pues, Historia de un deicidio, en el que el mismo Vargas Llosa confiesa, por decirlo de alguna forma, que ese libro habla más de él que de García Márquez, ¿no? Porque el libro es sobre García Márquez, pero tiene pues esta teoría del novelista y sus demonios, que es muy interesante porque los demonios son como una transpiración de tus pasiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una transpiración artística de tus pasiones. Los demonios vienen a ser pues, tus gustos, tus disgustos, todo aquello que te genera pesadillas, que te genera, ¿no? Que tú necesitas exorcizar, ¿no? Y es interesante también cómo hay demonios en Vargas Llosa que han permanecido los suficientes años como para tener una idea de novela en el año X y publicarla 50 años después. Pienso en Flora Tristán, por ejemplo, ¿no? Su primera lectura de Televisiones de una paria se hizo en San Marcos, años 53-54, y la novela El paraíso en la otra esquina es del año 2003. Pienso en Trujillo, ¿no? en Rafael Trujillo, el dictador de República Dominicana, y esa relación que tuvo con él durante cerca de 35 años. O sea, ese escarceo temático, ¿no? Él tiene un viaje a República Dominicana en el 65 y recién ahí conoce pues toda esta figura ubicua pues, ¿no? de Trujillo, y recién en el año 2000 publica la novela. Y así podríamos hacer una lista larga de demonios que permanecen durante mucho tiempo. Hay demonios recurrentes como Miraflores de los años 50, que lo encontramos en Los Cachorros, lo encontramos en La Ciudad de los Perros, en Travesuras de Niña Mal, en ese primer capítulo que mencionamos tan bello. Y me resulta interesante el caso de La Ciudad de los Perros. No recuerdo en alguna entrevista que haya explicado esa pregunta. Sería interesante. Y tú has hablado con él en esa época, porque son de Leoncio Prado los dos, y tal vez no supo responderla, probablemente. No sé. Entonces yo pienso, yendo más allá, ¿no? Continuando con la idea de los demonios, que hay demonios a largo plazo y a corto plazo, tal vez, ¿no? Porque la guerra del fin del mundo, por ejemplo, la escribió pocos años después de haber conocido esa historia de Canudos, ¿no? Recordando, él conoce la historia porque Ruy Guerra le propone hacer una película sobre Canudos. Él lee el libro de Euclides de Acuña y casi de inmediato se pone a hacer la investigación, que le dura unos 4 años, y publica la novela
en el año 81, probablemente pienso en cuán vívido puede ser ese recuerdo leoncio-pradino de los bautizos y de las relaciones que hay al interior de ese espacio, como para generar casi una necesidad de exorcizar. Así que Dios se Prado en el Perú. Sí, eso lo dice más de una vez. Pero en el prólogo que hemos referido, creo que está la respuesta a la pregunta un poco, ¿no? ¿Por qué escribe sobre el colegio Leoncio Prado, el colegio militar Leoncio Prado a los 25 años? Porque era básicamente lo que conocía, ¿no? Es decir, una persona de 25 años tiene una biografía muy breve y los demonios de alguien tienen que ver con la biografía personal. Por eso dice que para escribir esa novela debió ser el poeta, debió ser el jaguar, debió ser Porfirio Cava, debió ser todo, ¿no? Una cosa agrego. Vargas Llosa estuvo en el colegio militar Leoncio Prado solamente un año. Sí. Un Dos año. años, sí. Sí, 2 años. Tercero, cuarto de media, quinto de media, Lo estoy hizo en en Piura. Piura. Un poco que su subconsciente pues le hizo olvidar la matrícula, ¿no? Y bueno, su tío Lucho lo ayudó y terminó estudiando en Piura. Los militares, por cierto, cuando se publicó la novela, dijeron que lo habían votado. Bueno, hubieron toda una serie de denuncias de parte de los militares. Me acabo de olvidar la idea esta ya. Es una hipótesis interesante la que tú dices de cómo uno escribe acerca de aquello que uno conoce, ¿no? Y pienso en la experiencia de su segunda novela, La Casa Verde, es precisamente la escritura de un mundo que no conoce. Es curioso, ¿no? O sea, a ver, recordando la anécdota de la escritura de esta novela, que la cuenta de forma detallada en un pequeño librito casi desconocido, Historia secreta de una novela, una conferencia del año 68 que la publica como un libro en el año 71, sí, así es, que se encuentra en librerías porque lo han reeditado. Ese libro cuenta la génesis de La Casa Verde. Hay un viaje que es fundamental, el viaje más productivo, más fecundo de su vida, como él dice, que es el viaje que hace a la selva en el año 58, poco antes de viajar a Europa, ya para vivir ahí, va a estar varios años allá. Le ofrecen ir a la selva, un viaje de unas 3 semanas, y él va, acepta ir con el Instituto Lingüístico, va con un antropólogo, José Matos Mar, y de esa novela nacerían La Casa Verde, Pantaleón y las visitadoras, y El Hablador. Es muy interesante. Es un viaje de 3 semanas, pero que le queda tan fuertemente grabado en su memoria que cuando él está escribiendo La Casa Verde, comienza escribiendo la historia piurana. Y los recuerdos de la selva eran tan, digamos, permanentes que se entrecruza a la historia piurana de aquello que sí había vivido, ¿no? En la experiencia piurana, sobre todo del año 45, 46. Pero justamente eso es el genio, pues. Creo que ni siquiera llegó 3 semanas, sino eran 15 días el viaje, incluso más breve. El genio, en este caso representado por Vargas Llosa, radica en la capacidad de apropiarse de realidades que por nuestras propias biografías no nos corresponden. Por supuesto, si nosotros viajamos 2 semanas a la selva, cosa que muchos debemos haber hecho, la impresión que nos queda de la selva es básicamente turística, ¿no? No nos queda una impresión tan profunda, no podemos llegar a penetrar en la selva como lo consigue alguien con los radares, digamos, de un genio, capaz, digamos, de apropiarse de ese mundo simplemente viéndolo. Y no solo de eso, Vargas Llosa es una persona que casi no bebe. Solo bebió, me parece, en los años previos al colegio militar, y en Piura dejó de beber, porque dice que sufrió unas resacas terribles, además. Y es capaz de describir a un borracho con una perfección de bebedor frecuente, ¿no? Como la catedral. O incluso ambientes sórdidos y cantinejos como la catedral, que casi no frecuentó. Eso es el genio, apropiarse de esos elementos que no están relacionados tan directamente con tu autobiografía y transformarlos en demonios propios. Yo creo que responde al Vargas Llosa florentiano, ¿no? Por no decir pantaleónico. Es decir, aquel que vive de tal forma su trabajo que se convierte en él, por decirlo de alguna forma. Recuerdo haber leído de gente que cuenta de aquella época, cuando Vargas Llosa vivía en París, escribía La Casa Verde, leía todo aquello que encontraba sobre la selva, hacía consultas,
Iba a cursos. Iba a cursos. Tú lo preguntabas ahí en esa época, debes tal vez acordarte más cosas. Ahorita te vamos a invitar a que te sientes. Y además volvió a hacer un viaje a la selva, esto es importante. Volvió y con Matos Marx, el antropólogo, que sí era parte del equipo de la comitiva del viaje. También Matos Marx sigue vivo, por cierto, está muy lúcido, recuerda este viaje a la selva de forma muy clara. Regresa a la selva para hacer un estudio de campo, se hace pasar por militar para conseguirlo. Bueno, era todo un viaje muy complicado, hay anécdotas muy divertidas. Entonces vive de tal forma la novela que si no conoce el tema, y esto quería llegar, ¿no? Si no conoce el tema, eso no es un disuasivo para él. Si no conoce el tema, se apropia de él. Y otro ejemplo claro es el de la novela anterior, Alegre y Discreto, que me acabo de olvidar su nombre. ¿Cuál es? El sueño del Celta. El sueño del Celta es de un personaje, Casement, que de pronto encuentra sobre él en un libro de Joseph Conrad, y de pronto le encantó y empezó a pedir todos los libros que encontraba en Amazon, y viajó acá, viajó allá para escribir El paraíso en otra esquina. Hay un registro, por cierto, de esto realizado por su hija Morgana, Las fotos del paraíso. Para escribir ese libro viajó a Francia, a Inglaterra, regresó a Arequipa, al Callao, a Lima, al centro de Lima, a Oceanía. Es realmente impresionante. Y así, cada proyecto implica un trabajo de campo si este lo amerita, ¿no? Creo que parte de eso también es su influencia periodística, ¿no? Bueno, en fin, nos estamos un poco yendo por las ramas. Está la pregunta de... Sí, así, ¿con qué personajes se sienten identificados? Yo, de La ciudad de los perros, a mí me parte el corazón la malpateada. me da tanta pena que esté con la herida abierta y le echen ají. Definitivamente no es que me siento identificado con ese personaje, pero fue una que a mí más me resultó, probablemente poeta, ¿no? Ya hablando pues, un poco más en serio, esta suerte de mutación, ¿no? A ver, el poeta tiene una vocación, que es la escritura, pero esta vocación pasa por caminos diversos. Quiero decir, él no es un personaje violento, pero asume la violencia en un entorno concreto. Decía hace un rato, ¿no?, que en Miraflores era otra persona, y también la perspectiva suya como narrador es muy interesante porque es variada. Es decir, no es un personaje que tiene una visión exclusiva de las cosas, sino que esta va variando según dónde está contextualizado el personaje. Yo creo, ya respondiendo más seriamente, es el personaje que a mí me resulta más interesante y con el que me sentí también identificado. Yo creo que el personaje más logrado de la novela es el jaguar. Creo que el personaje más complejo, el personaje que tiene más contradicciones y que tiene mayor relevancia a lo largo de toda la ficción es el jaguar. Pero mi personaje favorito es el teniente Gamboa, porque creo que dentro de esta jungla que es el colegio militar Leoncio Prado, Gamboa es el único capaz de emplear su poder de acuerdo a los reglamentos y de forma correcta. Es decir, en ese sentido, junto con el esclavo, es el personaje más distinto a todos los demás de La ciudad de los perros. Gamboa además es de alguna manera un reducto ético, ¿no? Capaz de irse a vivir a Puno, expulsado por sus superiores, por mantenerse fiel a sus principios y además a los reglamentos de su profesión, de su arte, ¿no? Gamboa es un personaje interesante porque a Vargas Llosa se le escapó de las manos. Es decir, en el plan trazado por Vargas Llosa a la hora de escribir la novela, Gamboa tenía tenía otro destino. Y como ha sucedido en otras ocasiones, el personaje se autonomizó, cobró vida propia y actuó de otra forma. Claro, eso sucede, se da cuenta Vargas Llosa, cuando la novela ya está avanzada y ya pues es un festival en su cabeza, sueña con los personajes, pues fue contado que soñaba con Pantaleón y que se despertaban en las madrugadas y escribían fragmentos de la novela, etc. Hay otra pregunta que es el contexto de la novela, efectivamente. Si no me equivoco, cómo esta novela fue recibida cuando se publicó, ¿no? Y
y hasta ahora cómo tiene importancia, ¿no? Y tu pregunta me hacía pensar en cómo hay novelas que tienen un tiempo de vida determinado, corto, y otras que pueden durar 500 años, ¿no? Y ahí te das cuenta del valor, de la fuerza literaria que tiene esa novela. No es casual pues, que tanto tiempo después, como mencionó Gonzalo, siga siendo tema de discusión, siga siendo tema de lectura y siga generando esas pasiones, ¿no? ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto de... Mientras la persona que hizo la pregunta trataba como de explicarla un poco, recordaba que esta novela, así como naturalmente todo el mundo, es parte de una campaña editorial, ¿no? De Seifarral. De hecho, la novela es conocida gracias al premio que gana en el 62, ¿no? Entonces, bueno, esto lo relaciono con el hecho de que en los 60 hay toda una necesidad, creo yo, de construir una identidad latinoamericana, me parece. Y bueno, más allá bueno, no es mi intención desmerecer el logro de la novela, porque eso ya se ve con los años, pero sí creo muy importante que la importancia que cobra en ese momento y la trascendencia que logra durante esa primera década también es producto de la editorial. En ese sentido yo diría como que descontextualizarla haría también como perder esos primeros años de la recepción, ¿no? Que posteriormente van a ser reformulados hasta tener como las interpretaciones que tenemos ahora ya más desvinculadas de la dualidad ficción-realidad, ¿no? Que era lo que en los primeros años importó. Yo tal vez tendría una lectura inversa, ¿no? Pensaría que la creación de la identidad surge a partir de estas novelas, o sea, una identidad latinoamericana moderna. No sé cuánto se puede elaborar una identidad global a partir de algo ficticio, a partir de una construcción, ¿no? Recuerdo en el libro de Gabo Amario mencionan algunos escritores que los editores, los promotores buscaron meter dentro del book y fracasaron, porque hubo una intención deliberada, ¿no? En cambio el proceso de García Márquez y 100 años de soledad está totalmente al margen de Carmen Balcells, de Barral o de Porrúa, porque esto es su abuelo, esto es Aracataca, o sea, está totalmente al margen, pienso, ¿no? Y los traumas de Vargas Llosa y Leoncio Prado, y Odría, y La Selva, también, yo suelo pensar en esta época de los 60 como algo históricamente muy interesante, porque hay una gran cantidad de hechos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que hacen de esa época fascinante, y uno de esos eventos es la fuerza de la literatura latinoamericana y del mundo. Hay dos preguntas cortitas que respondemos. Sí. Preguntó Gonzalo respecto a cómo la novela fue rechazada por tantas editoriales. ¿Por qué podemos pensar al respecto? Que no es raro. Las grandes novelas en la historia de la humanidad muchas han sido rechazadas. André Gide, que es quizá el caso más ejemplar, que es uno de los lectores más competentes de la historia de la humanidad, rechazó En busca del tiempo perdido cuando la leyó como lector de una editorial. La conjura de los necios de John Kennedy Toole fue rechazada muchísimas veces. En vida, estando vivo John Kennedy Toole, claro, la publicó muerto. La mamá la publicó. Y entonces yo creo que cuando hay cosas que rompen el canon, que son absolutamente novedosas y que representan un universo que hasta ahora no se ha visto, no terminan de ser comprendidas. Quizá por eso fue rechazada tantas veces la Ciudad de los Perros, hasta que de pronto un lector mucho más acucioso descubrió la maravilla que era esta novela, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el resto es historia, ¿no? Cufón, sí, acaba de fallecer. Y el propio Carlos Barral, ¿no? Yo recuerdo, solamente comento la frase de Ernesto Sábato, que hablaba de los editores y los comparaba con los bancos, ¿no? Decía, los editores son como los bancos que hacen un préstamo si no creen que se los pueden devolver, ¿no? En esa medida los pienso como pues, agentes parcialmente conservadores, ¿no? Porque no se arriesgan más de lo que su rentabilidad podría perder, ¿no? La analogía con los bancos me resultó muy rica y bastante fiel. Cerramos con la pregunta de
de la muerte del esclavo, ¿no? Sí, hay una persona que preguntó sobre cómo la muerte del esclavo es escondida, ¿Ah? No, sí, una señora fue investigada. ¿Por qué no fue investigada por los autoridades? Sí, que le quedó muy presente, le marcó mucho el que la muerte del esclavo no haya sido debidamente castigada. Cerramos con esta pregunta. Hay una respuesta. Yo tengo una respuesta que está contenida en el propio texto. Estoy respondiendo con la propia pregunta, pero creo que es claro. Todos creemos en el reglamento, dijo el capitán, pero hay que saber interpretarlo. Los militares debemos ser ante todo realistas, tenemos que actuar de acuerdo con las circunstancias. No hay que forzar las cosas para que coincidan con las leyes, Gamboa, sino al revés, adaptar las leyes a las cosas. Yo pienso en algunas instituciones como el ejército, las pienso como partidos políticos, la iglesia también. Es decir, tienen una estructura interna y además tienen una solidaridad entre comillas entre ellos que las hace fácilmente, no sé cómo decirlo, impunes en realidad, en muchos casos, ¿no? Entonces, esa sería mi hipótesis en torno a ese hecho, que en realidad podríamos seguir conversando mucho más, pero ya el tiempo se ha culminado, y nada queda más que agradecer por la presencia de Más Patriotas y agradecerles a ustedes, agradecer a Jaime, y con esto cerramos las actividades en torno a la exposición de la señora Pérez.